Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Close Up en este sábado 11 de mayo. El día de hoy, por supuesto, toca hacer el Close Up a María Amparo Casar, un personaje que ha estado en los últimos días bajo el ojo del huracán, pero más allá de este caso de pensión fraudulenta que dañó al erario de Petróleos Mexicanos, ¿quién es María Amparo Casar? Estuvo en el gobierno de Vicente Fox, siendo el brazo derecho de Santiago Krill, un gobierno que estuvo marcado, entre otras cosas, por la corrupción de los hijos de Marta Sagún, los Vibriesca, por el caso Oceanografía, muy relacionado a su vez con Petróleos Mexicanos. Siéntese, póngase cómodo, hablemos sobre quién es ella. Comencemos con este close-up, con este perfil de la analista política María Amparo Casar Pérez. La analista política María Amparo Casar Pérez forma parte de la élite de políticos e intelectuales de derecha que han sido opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que en su momento estuvieron en el poder o al menos muy cerca de él. En el caso de ella, fue asesora de Santiago Krill, entonces secretario de Gobernación de Vicente Fox, y que actualmente es integrante de la campaña de la candidata panista Xóchitl Gálvez. Justamente en ese sexenio de Vicente Fox, marcado, entre otras cuestiones, por la corrupción de los hijos de Marta Sagún, los Vibriesca. A través de sus columnas en el diario Excelsior, su participación en el programa Primer Plano en el canal público 11 y en su reciente libro Los puntos sobre las IES, publicado por Grijalbo en este año 2024, ha sido crítica con la denominada Cuarta Transformación. Pero ahora ella, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, es la cuestionada. Pemex la acusa de daño al erario por al menos 31 millones de pesos por recibir una pensión por más de 100,000 pesos mensuales de manera fraudulenta en los últimos años hasta febrero. Luego de ser señalada desde lo que ella llama la máxima tribuna, la mañanera, y que datos personales y familiares fueron publicados por el gobierno federal, recibió el espaldarazo de esa élite de derecha a la que pertenece, entre ellos, del magnate Claudio X González, el colaborador de Ernesto Zedillo, él también estuvo en el poder en su momento, impulsor de la coalición PRI-PAN-PRD, y con quien María Amparo Casar cofundó en el año 2016 Mexicanos contra la Corrupción, esta asociación que se sostiene de donativos y que ha sido tan cuestionada. A finales de abril pasado, por cierto, Amparo Casar estuvo en el podcast del comunicador León Krause, publicado por Letras Libres, esta revista de su padre, el historiador de derecha Enrique Krause. En esa charla compartió cómo surgió esta asociación que se sostiene con donativos. Leo a Amparo Casar. Me contactó Claudio X González sabiendo que yo sabía cuestiones de corrupción y me dijo que si creía que valía la pena ser una institución que se dedicara a combatir la corrupción y la impunidad en México. Me presentó el proyecto, lo estudié, le dije que sí. Al darse cuenta que yo ya llevaba años haciendo esto, me invitó a copresidirla con él, a hacer un consejo consultivo e hicimos junto la asociación en diciembre de 2015. Comunicador León Krause le preguntó directamente, ¿su intención es atacar al gobierno en turno? Y ella respondió, creo que está claramente acreditado que Mexicanos contra la Corrupción hizo el mayor número y las mejores investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Peña Nieto, aunque en los hechos solo se cita la estafa maestra, por ejemplo. Tanto que el presidente las utiliza todas las semanas en la mañanera, desde luego sin dar crédito. Hay gente que piensa, el mismo presidente dice, que nacimos para descarrilar su gobierno. Pues no, estuvimos 2 años poniendo bajo la lupa cómo se ejercían los recursos con Peña Nieto, así que no es partidista, fue la respuesta de Amparo Casar en abril pasado, antes de que surgiera el caso de Petróleos Mexicanos. Esta vez fue Pemex quien la puso bajo la lupa.
De acuerdo con los datos de la petrolera mostrados en la conferencia matutina, su exesposo Carlos Márquez Padilla, coordinador de asesores de la Dirección de Administración durante medio año, murió el 7 de octubre de 2004 al caer del 12º piso de la famosa torre de Pemex. Dado que los directivos le dieron trato de accidente, Amparo Casar solicitó pensión post-mortem para sus hijos hasta que cumplieron 25 años y pensión por viudez que recibió hasta febrero de este año, lo que ocasionó un daño al erario por 31 millones de pesos, ya que la normativa no contempla esas prestaciones y la muerte fue por suicidio, como después determinó el Ministerio Público. Pero más allá de eso, sobre todo, si el funcionario laboró menos de 2 años en la dependencia, y él, el funcionario, laboró solo 6 meses. Entre las voces que también han salido a arropar a María Amparo Casar, esta analista política, está Leonardo Núñez, que es el director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y un amigo muy cercano de ella. Él tuiteó: su argumento principal, tal como está en su libro Gracias del Presidente, es que el procurador Bernardo Batis le dijo que lo buscaron. Se refiere a Amparo y a Héctor Aguilar Camín, director de Nexos. Esa es su evidencia, planteó el amigo de Amparo Casar. Por eso quieren confundir publicando documentos que nada prueban sobre esto. Y a lo largo de esta semana, también publicó que en la normativa de Pemex no hay ninguna prohibición si es suicidio, aunque no habló sobre el tema de los años en que tienes que trabajar en la dependencia para acceder a estas prestaciones. Sobre el tema del procurador, tanto Amparo Casar como Aguilar Camín, hoy director de la revista Nexos, pero también un personaje muy cercano al poder, como Salinas de Gortari, han asegurado que esa reunión con el exprocurador nunca existió. Batis, por su parte, dijo en entrevista con los periodistas que no recuerda haber tenido ese encuentro al que hizo referencia el presidente López Obrador en su libro Gracias, pero aseguró que sí solían tener reuniones de gabinete de seguridad donde se abordó este caso. Pero no recuerdo yo, con toda franqueza se los digo, esa reunión a la que hace referencia el presidente. Sí les puedo aclarar, como ya lo he hecho, que todos los días, durante el gobierno del actual presidente, entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, nos reuníamos lo que se llamaba el Gabinete de Gobierno y Seguridad, y ahí tratábamos todos los asuntos relevantes relacionados con la comisión de delitos, con la estadística de robos o de vehículos desaparecidos o de ataques a casas, habitación. Llevábamos la estadística, nos reuníamos, comentábamos los asuntos de todo tipo. Los más importantes pues nos tomaban más tiempo. Este fue uno de ellos. Debemos haber hablado de este asunto sin duda alguna. Este lunes pasado había bastante expectación sobre la participación de Amparo Casar en el programa Primer Plano del Canal 11, como suele hacerlo los lunes por la noche, pero en esta ocasión no estuvo. Aunque en su columna quincenal en Excelsior sostuvo que la muerte de su exesposo fue accidental y enfatizó que fueron las autoridades capitalinas, entonces encabezadas por el propio presidente López Obrador y Batis, quienes, entre comillas, supuestamente cedieron a mi influyentismo y procedieron a la alteración de documentos para que yo pudiera cobrar la pensión a la que tenía derecho. Si eso ocurrió, como el presidente dice en su libro, quienes cometieron una falta fueron él y su procurador, escribió lavándose las manos. Asimismo, atribuye el señalamiento reciente a los trabajos publicados en Mexicanos contra la Corrupción y también por su reciente libro Los puntos sobre las IES, en el cual plantea que el gobierno de López Obrador se define en 6 conceptos: incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitucionalización y desinformación. El contenido, consultado para este espacio, no revela nada que no haya dicho antes en sus otros espacios dentro del poder mediático. Pero entre sus páginas, la analista política cuestiona, por ejemplo, cómo el presidente ha eliminado, capturado o reducido el presupuesto de las instituciones que, entre comillas, le obstaculizan, como el INE, el INAI, la CNDH, la prensa, las organizaciones civiles
y, de acuerdo con la hipótesis de Amparo Casar, también lo intentó con la Suprema Corte. Todo ello al mismo tiempo que aumentó un 220% el presupuesto a la Sedena de 2018 a 2024 con los planteamientos de Amparo Casar. Y leo este fragmento. Los contrapesos, escribe Casar, son una afrenta al monopolio del poder que le gusta tener, refiriéndose al presidente López Obrador. La molestia se potencia contra las organizaciones que ofrecen análisis, investigaciones, estudios y expresiones que muestran lo dañinas que pueden ser algunas políticas públicas. Las que vigilan el ejercicio del gasto público, que generan datos diferentes a los oficiales, las que exhiben la corrupción y la impunidad, y las que denuncian los abusos del gobierno. Para ellas, también lo que hay son ataques desde todos los flancos, legales, judiciales, reputacionales y financieros. Se agrede su labor, además, desde la más alta tribuna, la mañanera, en la cual se descalifica a quienes encabezan o colaboran en esas organizaciones. Y en estos momentos, ella dice ser un blanco más del presidente. El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, lo matizó así en entrevista. En congruencia con lo que marca la ley, tanto los funcionarios de Pemex como los de la Presidencia de la República deben aportar los elementos que permitan a un juez o al órgano interno de control determinar la responsabilidad de las personas involucradas en este caso. De haber una conducta fraudulenta, debe investigarse y sancionarse conforme a derecho. Pero, agrega Borges, el manejo del caso ha ido más allá de la detección de una posible operación fraudulenta. Al divulgar detalles del caso y vulnerar datos personales, el gobierno muestra una intención política distinta. Los derechos humanos no se suspenden cuando las acusaciones se hacen en contra de adversarios o de opositores. Sobre este último tema se ha aclarado que, en casos de corrupción, puede haber versiones publicables en cuanto a datos personales. Pasemos al close-up, el brazo derecho de Santiago Krill. María Amparo Casar fue la jefa de asesores de Santiago Krill, secretario de Gobernación durante el gobierno del panista Vicente Fox del 2000 al 2006. Insistimos, un sexenio marcado por la corrupción de los hijos de Marta Sagún en el caso de Oceanografía. En 2004, cuando el funcionario de Pemex Carlos Márquez murió tras caer del edificio administrativo de la empresa, llevaba 2 meses separado, aunque no divorciado, de la entonces funcionaria pública. La revista Proceso publicó una nota el 8 de octubre de 2004, titulada «Se suicida importante funcionario de Pemex». Dentro del texto se plantea: además de ser trabajador de confianza, Márquez Padilla fue ex esposo de María Amparo Casar, jefa de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Krill, y empleado directo del director corporativo de administración, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del vocero de la presidencia de Fox, Rubén Aguilar. Socióloga por la UNAM y politóloga por la Universidad de Cambridge, a la par de que era uno de los brazos derechos de Krill, desde el 79 fue académica en la División de Administración Pública del CIDE, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, un centro que recibe recursos públicos y que Casar Pérez ha defendido frente a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser una cuna del neoliberalismo. Justo ahí en el CIDE, María Amparo Casar conoció al exfuncionario de Pemex, como lo narra el analista y columnista de Casa, Fabricio Mejía. Ese era el marido de Amparo Casar, Carlos Márquez Padilla, a la que había conocido en el primer CIDE del Centro de Investigación y Docencia Económica, cuando Trinidad Martínez Tarragó se llevó a los egresados de la Universidad Anáhuac para fundar la institución. Casar fue la única de ese grupo que sobrevivió la llegada de Carlos Batres Parada, impuesto en el CIDE como emisario de Ernesto Zedillo cuando era secretario de Educación Pública de Carlos Salinas de Gortari. Fue cuando el CIDE se empezó a convertir en un centro de divulgación del neoliberalismo. Pero nos quedamos en que se avienta al vacío en el contexto de la peor corrupción de Pemex en el foxismo. La escena del suicidio es en sí misma interesante, como historia mínima de la corrupción.
La cuenta Ana Lilia Pérez en su libro Camisas Azules, Manos Negras, del 2010. En varios capítulos, la periodista reportea el caso de la empresa Oceanografía, beneficiaria del cabildeo de los hermanos Briviesca Sagún dentro del gabinete de Fox. Los hijos de Marta Sagún se llevaban contratos millonarios de Pemex para una empresa naciente en el rubro del transporte marítimo del petróleo y grúas para plataformas marinas. Los contratos se conseguían con llamadas por teléfono de la mismísima pareja presidencial o de otro personero, Eduardo Rosas Monroy, quien después de ser gerente de la editorial española Santillana, había ido a parar en el gobierno de Fox como secretario particular de Raúl Muñoz Leos, director de Pemex. Seguimos en esos años, en los primeros años del milenio. En más de una ocasión, desde sus conferencias de prensa, el presidente López Obrador se ha referido a la señora Casar. En marzo de 2022, mientras criticaba que el gobierno de Estados Unidos financia asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción, aseguró que el padre de Claudio X González estuvo detrás del fraude de 2006 y que Amparo Casar justamente estaba en gobernación cuando Fox intentó desaforarlo. ¿Qué los de las agencias de Estados Unidos no lo saben? ¿Qué no se sabe? ¿Qué es lo que hace Claudio X González y qué es lo que hace la señora Casar? Es de dominio público. Bueno, es cosa de ir a una hemeroteca o en la computadora, nada más picarle. Ya les vamos a presentar aquí, a ver si mañana, la información que tenemos. Desde que crearon la asociación, el objetivo es atacarnos. ¿Por qué? Porque pues esa asociación participó en el fraude electoral del 2006. El papá del señor Claudio X González era el principal promotor del fraude en el 2006. Sí, de tiempo atrás, asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, de quienes más han impulsado la privatización en el país. Claudio X González, papá, todo respeto, es una especie de el finado Fidel Velázquez, nada más que el finado Fidel Velázquez era el dirigente dominante del sector obrero y Claudio X González del sector empresarial. Pero hay pruebas y el hijo lo mismo y la señora Amparo Casar, asesora en gobernación cuando el gobierno del PAN, cuando me desaforaron. Luego del intento fallido de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, en 2006, en plena ya transición de gobierno y tensión por los resultados electorales, María Amparo Casar cuestionó el movimiento obradorista contra el fraude electoral. En julio de ese año, escribió en su espacio en el periódico Reforma lo siguiente: en realidad, la única certeza que tenemos es que los cómputos distritales señalan a Calderón como el candidato que recibió la mayoría de los votos.
El candidato que hasta el momento tiene menos votos insiste en comprometerse con su verdad, con sus principios, con sus convicciones y con su dignidad, pero no con las instituciones ni con la legalidad. Más allá de estos fragmentos, sobre aquella época como funcionaria pública, hay pocos archivos hemerográficos. Pero en fotografías de la agencia Cuarto Obscuro, se le ve ya en noviembre de 2008, es decir, terminado el gobierno de Fox, compartiendo mesa con Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, que forma parte ahora de la Marea Rosa, que apoya a Xóchitl Gálvez, y también compartiendo mesa con Sergio Sarmiento, uno de los voceros del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien por sus millonarias evasiones fiscales se ha enfrentado recientemente también con el gobierno federal. Pasemos ahora al close-up, defensora de García Luna. María Amparo Casar fue profesora investigadora del CIDE, tiene un pie en la sociedad civil con Mexicanos contra la Corrupción, que por cierto tiene eco en Reforma, y cuenta además con un megáfono en su columna quincenal en Excelsior, propiedad de Grupo Imagen. También un espacio en la revista Nexos de su amigo Héctor Aguilar Camín y debate en Primer Plano en el canal 11. Además entonces de recibir la cuestionada pensión por viudez de Pemex durante bastantes años, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, la politóloga recibe, según el número de programas en los que participe, de 94,000 a 200,000 pesos al trimestre de recursos públicos por su análisis político en Primer Plano, transmitido los lunes por la noche y espacio en el que ella ha estado desde el año 2006. Desde ese micrófono, quien trabajó en un gobierno panista, llegó a insinuar la inocencia del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Chequen los tiempos. El martes 21 de febrero de 2023, en la Corte de Nueva York, fue declarado culpable por nexos con el narcotráfico. Pero una noche antes, solo una noche antes, el 20 de febrero, Amparo Casar aseguró durante su intervención en el programa del público Canal 11 lo siguiente. Pero regresemos al tema que nos convoca. Si es cierta tu hipótesis, y yo también tiendo a pensar, no tu hipótesis, hay una ausencia total de pruebas en lo de García Luna, incluso no está ni la grabación famosa que se les acabó la pila, que uno no puede entender que a la CIA, la CIA era, ¿verdad? O la DEA. La DEA. Sí. Si es cierto, solo quedaría un delito que sí está comprobado, que es el de falsedad de declaración, porque en efecto falseó una declaración, pero eso lleva una pena relativamente menor y además tiene la ventaja de que ya compurgó se dice, 3 años. 3 años, así que podría salir caminando de la Corte del Distrito Este, ¿no? Yo agregaría 2 temas aquí a la mesa. Uno, México ya perdió, ¿no? Porque sí hemos sido exhibidos de una manera pues muy lamentable, horrorosa, bastante cierta en muchos de sus aspectos, pero México en términos de su imagen pierde. Y 2, estoy segura que AMLO va a ganar. Si lo absuelven, va a ganar, va a decir, aquí nuestros compañeros de Estados Unidos no cooperan, etcétera, etcétera, y si gana, bueno, desde luego va a poder decir y señalar del presidente Calderón para abajo a todos en la lucha contra el narcotráfico. Pero nosotros, el México país, pierde, y esto tiene muchísimas ramificaciones para el comercio, pues para la imagen internacional, la democracia, etcétera. Aquella noche de febrero de 2023, en su afán por defender a un exfuncionario tanto de Vicente Fox, su exjefe, como de Calderón, erró. Actualmente, mayo de 2024, es ella la que está bajo un juicio mediático en espera de una resolución judicial. La pregunta es si ella podrá salir caminando. Gracias por habernos acompañado a este close-up de María Amparo Casar, analista política, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, quien, cuando estuvo en el poder, fue parte de un sexenio plagado de corrupción. Gracias por sus comentarios, likes, dislikes, por supuesto superchats para todo el equipo, y nosotros nos vemos en la próxima emisión.